Vamos a empezar esta parte del curso con el aprendizaje del lenguaje de script JavaScript y para ello, como siempre, una introducción de la misma tecnología. JavaScript lo diseñó un ingeniero de Netscape llamado Edge. Dicho lenguaje serviría para implementarlo en el servidor y ofrecer servicios como base de datos y conectar clientes a otros servicios para los mismos. De ahí que a partir de su expansión todos los navegadores actuales incluyeran JavaScript en su rutina de funcionamiento. Entre las características que destaca JavaScript podemos deducir que es un lenguaje de script que se ejecuta en el cliente, por lo que no consume recursos del servidor y acelera el proceso de navegación. No necesita ser compilado, ya que es el propio navegador el que traduce su código para reproducirlo. Existen dos versiones principales, siendo la más importante la versión de cliente y la versión de servidor, que casi nunca se utiliza ya en las empresas debido al uso de mejoras de tecnologías como jQuery y Ajax, que permiten, entre otras cosas, realizar operaciones sincrónicas con contenido en servidor remoto, evitando la espera innecesaria de formación y representación. Es case sensitive, es decir, que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y deriva del lenguaje de programación C, del cual ha adaptado muchas instrucciones. Para el estudio práctico de JavaScript abriremos una nueva página en nuestro proyecto de visualbasic.net, a la que llamaremos simplemente JS. JavaScript solo permite el uso de los scripts en la página web, en la cabecera o en el cuerpo de la misma, y que, como verás más adelante, indicará el ámbito que tiene el script sobre el documento en cuanto a la accesibilidad. Así que sin más empezaremos con el desarrollo de los términos del lenguaje. El lenguaje de JavaScript reserva varias palabras claves, como puedes ver a continuación, y que no se podrán utilizar como identificadores o como otros elementos del lenguaje, ya que se produciría un error de ejecución en dicho código. Un identificador es el nombre que se aplica a una variable. Cada vez que crea una variable, el nombre de esa variable es un identificador, y como he mencionado en el punto anterior, no puede tener como nombre cualquier palabra de las reservadas por JavaScript. Para crear una variable en relación a su identificador se debe de seguir una regla básica aparte de la anterior. Nunca debe de comenzar por un número y puede empezar por una letra mayúscula o minúscula, una barra baja o por un signo $. Y para declararla utilizaremos la palabra clave var, que indicará que es una variable. Los comentarios pueden darse en JavaScript al igual que en C, para una sola línea o para varias líneas, como puedes ver en pantalla. Por defecto, la etiqueta script implica un script de JavaScript, pero si quieres utilizar otro lenguaje, con el atributo type puedes establecer otro tipo de script. Esta instrucción escribe en el documento lo que tenga escrito entre comillas. Las comillas indican que es una cadena alfanumérica y el lenguaje lo entiende. Puedes asignar valor a las variables creadas y ese valor puede ser una cadena alfanumérica. Observa que cuando no introduces las comillas simples o dobles en la variable no podrías asignarla a una variable, pero sí a un número decimal, y eso es una de las cosas buenas que tiene JavaScript, y es que no hace falta que declares el tipo de variable, ya que se encarga él de hacerlo por ti. Tú solo debes de declarar correctamente el tipo. La concatenación implica la unión de dos o más variables en una misma instrucción o variable. Es habitual que se concatenen variables alfanuméricas, como puedes ver en el vídeo, pero si intentamos concatenar variables numéricas, JavaScript realiza la operación aritmética, ya que el tipo de dato es numérico. Y es que tienes que tener en cuenta que la concatenación se realizará siempre para cadenas alfanuméricas. Para tipos de datos numéricos se realizará la operación aritmética a menos que convirtamos el tipo numérico en carácter alfanumérico, incluyéndolo dentro de comillas dobles o simples. JavaScript permite la realización de operaciones aritméticas cuando las variables a usar en el script son del tipo numérico.
Y aunque existen operaciones especiales y que más tarde verás, observa cómo las operaciones básicas y las propiedades matemáticas básicas están integradas en este lenguaje. Todas las variables declaradas dentro de la cabecera del documento y dentro del propio documento tendrán por defecto el ámbito de global, de manera que, como puedes ver en la imagen, cuando creamos otro script en el cuerpo de documento y llamamos a la variable creada en el script de la cabecera de la página, se reproduce perfectamente en la llamada desde el cuerpo. La cosa cambia cuando dentro de una estructura declaramos una variable. Entonces, esa variable será local y solo la podremos utilizar dentro de la estructura creada. Puedes ver en el vídeo que creo una función de alerta y dentro de ella creo la variable. Como puedes ver, cuando llamo desde JavaScript y ejecuto la página, Visual Basic nos muestra un error por no poder haber accedido a la variable. JavaScript soporta principalmente tres tipos de operadores: los operadores aritméticos, los operadores de comparación y los operadores lógicos. Los primeros indican los operadores básicos que ya hemos indicado, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división o el módulo, entre muchos otros integrados en funciones específicas del lenguaje. Los operadores de comparación están definidos mediante el signo de igual y hay que tener especial cuidado en usarlos con variables, ya que el signo igual no implica igualdad en JavaScript. En el vídeo puedes ver que declaramos tres variables y que dentro de una condición if asignamos el valor de la primera al valor de la segunda variable. Si la operación es correcta mostrará el primer mensaje, pero si es incorrecta mostrará el segundo. Como puedes ver, muestra el primer mensaje, pero eso no implica que 5 sea igual a 6, como asegura el script. El operador de igual simplemente asigna el valor del identificador al otro valor, por lo que si ahora mostramos el valor de A, JavaScript nos debe de marcar que vale 6 en lugar de 5. Y es que para comparar valores deberíamos de usar otra fórmula como la que puedes ver en pantalla. Con el signo de exclamación igual se hace entender a JavaScript que si no son iguales muestre otro mensaje, para lo cual debería de cambiar el significado del mensaje. Ahora sí, JavaScript no asigna el valor de uno en la otra, sino que si el valor de uno no es igual al valor de la otra, actúa en consecuencia. Pero si usamos la forma de estrictamente igual a, podemos resolver el primer ejercicio de la manera satisfactoria, ya que indica JavaScript que si a no es estrictamente igual a b, no se ejecutará correctamente y mostrará el segundo mensaje. Los operadores lógicos están formados por operadores de lógica, como AND, OR y NOT, significando y o NOT. Con esto se puede comparar mejor grupos de variables y realizar funciones más avanzadas. Como puedes ver en el vídeo, estamos comparando dos términos de la condición. Como son positivos los dos, devuelve el primer resultado, es decir, un true. Observa que cuando uno es positivo y otro negativo, devuelve un false en la condición. El operador OR implica que uno de los términos debe ser positivo para que se aplique la condición verdadera, por lo que si sustituimos el AND por el signo OR, en el ejercicio se producirá un true en la condición. El último operador NOT implica que si cualquiera de ellos es negativo, devolverá un false a la condición.
Puedes ver que poniendo un signo de exclamación en el primer término devuelve un false, al ser negativo la condición. Una matriz es una variable que contiene varios valores de un mismo tipo, sea numérico o alfanumérico. Para declarar una matriz se procede de la misma forma que una variable, con la instrucción var más el identificador, asignándolo a la palabra clave new array. Y para cada valor del array se incluye entre corchetes el número de ítem y el valor asignado a dicho array, como puedes ver en el vídeo. Observa que puedes declarar un array con tipos diferentes y que cuando ejecutas te muestra los valores del array separados por comas por defecto. Pero eso sí, siempre la instrucción document_write lo tendrá en cuenta como una cadena alfanumérica y nunca podrás utilizar este array ya que tiene diferentes tipos en otras instrucciones o funciones. Existen varios tipos especiales en JavaScript que permiten realizar ciertas funciones del lenguaje para ahorrarnos trabajo. Te voy a mostrar alguna de ellas, como por ejemplo la función typeOf. Esta función indica el tipo de variable que es. En el ejemplo puedes ver qué tipo de elemento es el primer elemento de la matriz y el tercer elemento de la misma. Por lo tanto lo escribiremos dentro de un document_write. Nos indicará el tipo de elemento que es. La función new sirve para declarar los nuevos objetos en JavaScript. La función this hace referencia al propio objeto del documento referenciado. Estas funciones ya las estudiarás más adelante junto con otras funciones. Bueno, doy por terminado esta introducción a JavaScript. Puedes conseguir el PDF desde la web de cursosindustriales.net en la siguiente dirección. Recuerda que Cursos Industriales se autofinancia con la publicidad de las empresas asociadas a la web y las visitas que hacen los usuarios de la web y al canal de YouTube, por lo que sin vosotros no funcionaría la web ni el canal de YouTube. Aún así, si quieres ayudar al proyecto de formación gratuita, comparte dicho vídeo y el enlace a su web. Gracias.